tenemos que saber quiénes son hoy día, quiénes somos. No subestimemos a nuestra población. Hoy día, fíjate que antiguamente, cuando no existían las universidades privadas, éramos del orden de 200 o 250.000 los estudiantes que llegaban a ser profesionales. Hoy día es 1.000.000 de personas que entran cada año a estudiar en la universidad. Y cuando las personas, no sé si cuando empezamos a estudiar, es decir, empezamos a instruirnos, no a educarnos, empezamos a tener instrucción frente a esto, nuestro abanico tiene una mirada distinta. Mira tú hoy día los escolares. Mira tú hoy día los escolares que comenzaron con el pingüino. Mira tú toda la problemática que ha planteado y que ha tenido que el gobierno, a partir de los estudiantes, si no fuimos nosotros los académicos de la universidad, no fue la población, no, fueron los estudiantes de enseñanza básica y media y posteriormente los universitarios los que dijeron, ojo, aquí hay un problema que se tiene que resolver. Y fíjate, más allá si le faltó, es poco, debería haber sido más, pero hay un problema hoy día real frente a la sociedad que el estudiantado nos puso el problema hoy día. Eso es el problema. Por lo tanto, yo creo que nosotros ya hoy día, como gobierno, debe mirar a la población como un grupo que hoy día es capaz de incorporar y entender lo que está pasando. Y en materias de daño social, ¿cree que es comparativo el daño social que existe entre la marihuana y drogas lícitas como el alcohol? Es que te decía adelante, yo se sabe que el fumar es un problema. Se sabe que el fumar es un riesgo para el consumo de cáncer pulmonar, es un riesgo para la madre embarazada porque tiene hijos de menores pesos y así sucesivamente. El alcohol también. Sabemos que tienen una serie de otros problemas. Yo creo que la marihuana hay que estudiarlo, así como se ha sabido, así como se ha estudiado en profundidad qué pasa con el consumo de cigarros, qué pasa en términos de los órganos, qué pasa frente a esta situación, también qué pasa con la parte social. Veamos qué pasa. Existen muchos mitos Claro, de veamos, la ausencia de las investigaciones. claro, como hay ausencia, entonces no tenemos muchos trabajos científicos al respecto, a diferencia del consumo de tabaco, consumo de alcohol. La cocaína, por ejemplo, se sabe la cocaína. La cocaína se sabe que ya tiene problemas. E incluso hay un problema cardíaco con el consumo de cocaína. Por ejemplo, se sabe eso. ¿Sí? El doctor App, aquí en parasitología, y con el doctor Arribada, llegaron y hicieron un proyecto y se dieron cuenta de que el consumo de cocaína era un factor de riesgo para que una persona tuviera un infarto miocardio. O sea, esa es una realidad. Pero en la marihuana no hay todavía un estudio realmente que uno pueda llegar y decir, mira, así como en Dole Hill en Inglaterra se hizo un estudio de los médicos para saber si había un factor de riesgo en el consumo de tabaco frente al cáncer pulmonar. Se hizo un estudio, lo hicieron en Inglaterra, en los médicos ingleses, se hizo un estudio a través del tiempo. Veamos aquí también, hay que evaluar, viendo, hay distintas formas que uno podría evaluar qué es lo que pasa, cuáles son los efectos que tiene el consumo. No digo si es un riesgo o si es un protector, o a lo mejor no pasa nada, pero sí hay que estudiarlo. No podemos seguir nosotros tomando decisiones, más aún gubernamentales, sin tener los conocimientos y entregando información preferencial. Y cuando digo información preferencial, digo que son trabajos que sean publicados en revistas, al menos que sean Cielo, idealmente en revistas que tengan y que sean easy. La explicación como para que una droga como el alcohol sea la única barra que exista, sea etaria y no sé, para la compra de él, que se diferencie con el consumo de drogas que esté totalmente prohibido. O sea, son esta misma falta de investigación lo que permite que la droga, o sea, el alcohol sí esté permitido y la marihuana no.
Yo creo que sí, yo creo que el consumo de alcohol, como te dije delante, el doctor Florenzano comenzó hace muchos años atrás, yo creo que más o menos, yo te diría que el doctor Florenzano debe haber comenzado a principios de la década del 70. O sea, ustedes estaban todavía ni siquiera en el pensamiento de sus papás, ¿no? A principios de la década del 70 ya empezó él a estudiar, etcétera, etcétera. Y hoy día hay una información, uno podría hacer un libro de las publicaciones del alcohol. Y por lo tanto, a partir de esa información hay, supongo yo, que toman estas decisiones gubernamentales. Frente a la marihuana no se puede decir ni uno, ni que es bueno, ni que es malo. Nada. Dependerá a lo mejor, como dijo alguien por ahí hace tiempo atrás, dependerá de la dosis. Tenemos, doctor, el caso de los países desarrollados que mencionaba recién, en que sí está permitido el consumo de marihuana. En Chile, si que se hicieran los estudios y se permitiera el consumo, ¿cree que aumentaría el consumo o seguiría la tendencia de los países europeos que se puede mantener o incluso... No, yo creo que se tendería, como máximo, se mantendría o disminuiría. Porque de alguna manera las cosas que están prohibidas, en especial en los jóvenes, ¿cierto? Cuando las cosas son prohibidas, hay una tendencia a pasar sobre la prohibición. Si te dicen a ti de que no puedes pasar con luz roja, la calle no puedes cruzar con luz roja, el adolescente va a tratar. Fíjate tú, por ejemplo, en los accidentes. ¿Quiénes son? Yo sé que, por ejemplo, o me acuerdo que habían unas carreras ahí en Apoquindo frente al Apumanque de gente jóvenes que corrían en contra del tránsito en las noches. Carreras de auto. Hay incluso creo que hay una película también de todo esto. Pero son jóvenes los que están siempre tratando de pasar por sobre la norma, por sobre la legalidad. Entonces cuando le decimos no a la marihuana, consume marihuana. No digo que es a causa-efecto, pero sí creo que hay una asociación. No son causales, pero sí son asociaciones. Por último, doctor, usted nos presentó al principio lo de la metodología de pares. ¿Podría como explicarnos más de qué se trata esta metodología? La metodología de pares consiste en un elemento bastante simple, que es que todos nosotros, cuando nos enfrentamos a determinadas situaciones, hay cosas en las cuales no estamos dispuestos a decírselo, no a nadie, pero hay alguien al cual tú siempre estás dispuesto a contar esas cosas. Generalmente uno tiende a decirle o a conversar el problema o lo que uno ha hecho con una persona que uno siente que es cercana. Generalmente es un amigo. Si son los papás, ideal. Rara vez, en general, los jóvenes van a ir a plantear un problema. Supongamos el joven está embarazada, ya lo más probable es que no se lo diga a los papás al principio. Al principio le va a conversar a una amiga. Oye, ¿sabes que estoy embarazada? El otro está consumiendo, oye, estaban en Pucón, por ejemplo, estaban consumiendo éxtasis. Seguramente el cabro después llegó y le comentó a una amiga, oye, ¿sabes que anoche en la discoteca me tomé un éxtasis? Y fíjate lo que me pasó. ¿Cierto? Entonces, producto de eso, si estamos diciendo de que la gente en general, todas aquellas cosas, entre comillas, malas o prohibidas, ¿cierto?, se las decimos a algún cercano. Y en la metodología de pares es eso, es tratar de encontrar que quien le va a preguntar sobre el consumo, el otro lo incorpore y lo encuentre como una persona par, un similar de él. Es decir, si estamos hablando de escolares, entonces la gente que debe entrevistar a los otros escolares deben ser los mismos escolares. Si estamos hablando aquí en la Facultad de Medicina, debemos tener estudiantes de la Facultad de Medicina para que entrevisten. Si estoy hablando de un consultorio, para saber, por ejemplo, la satisfacción usuaria, entonces deben ser los mismos pacientes que deben entrevistarse entre ellos. Y así sucesivamente. Ese es el concepto de la metodología de pares. Obviamente hay una serie de cosas, hay condiciones. No basta con que la persona sea un par.
hay ciertas limitaciones y ciertas sugerencias para idealmente que, por ejemplo, en los escolares las personas sean, o los compañeros lo identifiquen como un líder, por ejemplo, ¿ya? Tienen que ellos someterse a un proceso de capacitación y de supervisión, de tal manera de que a partir de allí ellos sepan entrevistar, porque entrevistar no es una cosa simple, no es llegar y hacer cualquier pregunta, sino también hay que saber el cómo preguntar, cuál es el momento de preguntar. En preguntas tan burdas y estúpidas como cuando tú llegas y preguntas en una casa a cualquier señorita, dígame, ¿cuál es el ingreso familiar de esta gente? Se asustan. Pero tienes que generar un ambiente para poder entrevistar. Y ese forma parte del proceso de capacitación que hacemos nosotros en la gente, en el estudio con metodología de pares. Una metodología que también acerca más a resultados más reales de los que existen. Lo que sí podemos decir es que ha minimizado la subdeclaración. Independiente, en todos los estudios que hemos aplicado en la metodología de pares, los índices que hemos obtenido sobre el consumo de droga, ¿ya?, han sido muy superiores, al menos el doble de los otros indicadores, de los otros tipos de estudios que el registro de información lo han hecho con metodologías tradicionales. Por ejemplo, llegan, les pasan un instrumento y les dicen, ¿sabes qué? Esto es anónimo, por favor digan la verdad y llenen esto seriamente. Nada más. O aquellas otras personas que muchas veces hacen entrevistas, pero viene un adulto o viene un NN que nadie conoce y que les empieza a entrevistar a los escolares o a los adultos y por lo tanto se produce esta barrera. ¿Cómo podemos bajar? No digo eliminar. ¿Cómo podemos bajar? Es cuando yo puedo sentir al otro que yo le puedo decir cosas. Y eso es lo que pretende la metodología de pares. ¿Hay dentro de su estudio, algún dato, alguna estadística que haya encontrado que le haya llamado más la atención? A mí me llamó mucho la atención que entre el 2005-2006 encontramos que en estudiantes universitarios de un determinado nivel socioeconómico, el 64,1% declaraban consumir drogas ilícitas. En ese intertanto, en los estudios del CONACE, las tasas, esos mismos índices eran del orden de un 15 o un 18%. O sea, estoy hablando casi el triple. Me llama la atención de otros resultados que yo he obtenido en estos estudios, es que hice un estudio en alumnos de cuarto a séptimo básico, en colegios, sí, colegios de nivel socioeconómico medio y medio básico. No, medios y medios básicos y bajos. Generalmente son colegios municipales o colegios particulares subvencionados, porque los colegios particulares privados generalmente no nos permiten ingresar para hacer este tipo de estudios. Y ahí encontré que 1 de cada 4 niñitos decía que consumía alcohol. 1 de cada 4, es decir, el 25% decía. Pero más me llamaba la atención que el 3,5% ya empezó a declarar que consumían drogas ilícitas. Estamos hablando eso en el año 2007-2008. Toda esta información está publicada, no es algo nuevo que yo diga, mira dónde están aquí, abro el cajón y saco. No, está publicado. Está en la revista Médica de Chile, está en la revista de Terapia Psicológica, está en la revista Journal Spanish Psychology, está en la revista Drogodependencia, que es una revista española, está en el SIC, que es a través de Internet, una revista que está en Internet, que es el sistema de información científica. ¿Ya? Ahí tenemos publicaciones. Incluso aquí mismo nosotros, aquí